Modelos atómicos. Actualmente nosotros tenemos una idea de lo que es el átomo, pero no toda no toda la historia ha sido así, ¿no? Primero empezaron a tener idea de cómo sería el átomo y poco a poco se ha ido puliendo esta idea mediante distintos modelos atómicos. El primero del que se habló fue el modelo atómico de Dalton, donde consideraba que el átomo son partículas indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas. Claro que ya se hablaba del átomo desde la época de los griegos o ya se tenía idea, pero Dalton es el que hizo este postulado de manera más fehaciente. Consideró que los elementos tenían este mismo tipo de partículas y esto lo traemos hasta la actualidad, ¿no? Otro modelo atómico es el de Thomson. En el de Thomson podemos observar la figura que postulaba que el átomo era positivo, tenía carga positiva, era prácticamente el núcleo todo positivo y que tenía incrustadas las partículas negativas, como lo podemos observar en la figura. Incluso se le consideraba que era un budín con pasas. Modelo atómico de Rutherford. En el caso del modelo atómico de Rutherford, ya se acerca más al modelo que consideramos actualmente, veía un núcleo positivo interno en el que giraban los electrones alrededor y en órbitas, ¿no? En el modelo atómico de Bohr ya se consideraban niveles de energía o capas, órbitas que giraban alrededor del núcleo positivo. Aquí en el dibujo vemos hasta 3 capas, pero él postulaba que podían llegar hasta ser 7 capas y que cada capa tenía un número máximo de electrones que podía soportar. La tabla periódica. La tabla periódica es un sistema que permite organizar los elementos uno tras otro de acuerdo al número atómico. Recordemos que el número atómico es el número de protones o de electrones que tiene un elemento. Bien, en la tabla periódica vamos ordenando un elemento tras otro, es decir, el anterior tiene un número determinado de protones, un número determinado de electrones, y el que le sigue tiene un número más de protones, un número más de electrones, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué se llama periódica? Porque si la observamos, vemos que avanza de izquierda a derecha y luego baja de nuevo, avanza de izquierda a derecha, como cuando nosotros escribimos, ¿no? Y va a llegar un momento en que un elemento va a caer debajo de otro, formando una columna, y estos elementos que van formando toda la columna tienen las propiedades similares. Por lo tanto, estas propiedades van a ir cíclicamente repitiéndose en periodos. En sí son 7 periodos o 7 filas, como podemos observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del lado izquierdo y también lo podemos contar así del lado derecho. Estos periodos, ¿qué nos indican? Nos indican el número de órbitas que tiene cada átomo. Por ejemplo, en el periodo 1 solamente hay una órbita. En el periodo 2, todos estos elementos tienen 2 órbitas. Periodo 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente hasta 7 órbitas. Bien, ¿qué más podemos observar en la tabla periódica? Que tenemos estos grupos altos, que son
las familias o grupos A y luego los más bajos, el grupo B. Estos elementos del grupo A también los podemos catalogar como grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, hasta 7A. Y finalmente hay un grupo que debería ser el 8A. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica el número de electrones que hay en la última órbita de cada elemento. Por lo tanto, los que están en el grupo A tienen el de 1A, un electrón en la última órbita, 2A, 2 electrones, 3A, 3 electrones y así sucesivamente hasta el 7A. En el que debería ser 8A dice gases nobles. ¿Por qué? Porque este grupo tiene 8 electrones en su última órbita, por lo tanto, recordemos que siempre los elementos tratan de tener 8 electrones en su última órbita y si estos los tienen, no se relacionan con nadie. Por lo tanto, se les llama gases nobles. Este tipo de elementos no hacen enlace con ningún elemento, por lo tanto, no forman moléculas mixtas. No forman moléculas definitivamente. Bien. Luego tenemos acá en el medio los metales. Los metales son los del grupo B. Estos se caracterizan porque el electrón que tienen o los electrones de las dos últimas órbitas se van hibridando, se van mezclando y saltan entre la última y penúltima órbita. Entonces a veces tienen distinto número de electrones en la última órbita por ese motivo. Bien, abajo tenemos lo que son los lantánidos y los actínidos, que también se les considera tierras raras, se les llama tierras raras. Los del grupo B, como les dije, son los metales de transición. Después tenemos en el grupo 1A, volviendo a la nomenclatura, en el grupo 1A son los metales alcalinos, el 2A, metales alcalino-térreos, el 3 son la familia del boro, ¿no? En otro grupo representativo es el del carbono. Después tenemos el grupo que está debajo del flúor, son los halógenos, los que están debajo del oxígeno son los calcógenos. Bien, eso con respecto a la nomenclatura. ¿Qué otra cosa nos indica la tabla periódica? Que todos los elementos que están del lado izquierdo, que yo los veo del lado izquierdo, son metales. Y los del lado derecho son no metales. ¿Qué significa ser metales y qué significa ser no metales? Los metales tienen tendencia a ser electropositivos. Siempre tratan de ser más positivos, por lo tanto, tienen tendencia a pérdida de electrones, mientras que los ametales son electronegativos, tienen tendencia a ganar esos electrones. Esta tendencia de ser electropositivos y electronegativos también varía de acuerdo al periodo. Mientras más corto es el periodo, es más electronegativo. Y mientras más largo el periodo, es menos electronegativo y más electropositivo. Entonces, el elemento más electropositivo que hay es el francio y el más electronegativo es el flúor. Bien. Muchas gracias.